Nos vemos en las urnas, Agropalusa. ¿Cuánta gente hubo en el acto del 23 de enero en Durazno? ¿Es un movimiento político el de los autoconvocados? En fin, ¿cuántos dimes y diretes, cuántos vaivenes ha tenido la situación del agro en este comienzo de año? En el medio hasta renunció un ministro, Tabaré Aguerre. El hombre que asumió en su lugar lo hizo con perfil bajo. Ingeniero agrónomo, productor lechero, vinculado al Partido Socialista, expresidente de Línea, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Enzo Benech era el número 2 del ministerio desde el año 2012. Pero el cambio de timón que se produjo, el que él protagonizó, por ahora no ha estabilizado demasiado la coyuntura. A las idas y vueltas en torno a las medidas que el gobierno fue anunciando, se sumó este lunes la discusión a los gritos del presidente Tabaré Vázquez con un grupo de colonos en la puerta del ministerio. Y en paralelo se iba consolidando un déficit hídrico importante en varias zonas del país. En fin, de todo esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro Enzo Benech. Ingeniero Benech, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto y gracias por la invitación. Creo que estas cosas ayudan a tratar de comunicarlos con los televidentes, con los que nos están escuchando, y por lo menos contarle lo que estamos haciendo, nuestra versión desde el gobierno, y trataremos de ser lo más objetivo posible. Así que gracias por la invitación. Esa es la idea, sí. Pero vayamos a lo que yo mencionaba en la introducción. Estos 2 primeros meses del año han estado muy marcados por estos temas, ¿no? Por las movilizaciones de los autoconvocados, los reclamos de las gremiales de agro, la sequía o la casi sequía. Le tocó agarrar un fierro caliente. Sí, yo tengo unos años, ¿verdad? Y hemos pasado varios momentos difíciles, varios momentos con distintos gobiernos, con distintas situaciones, con distintas emergencias. Yo creo que esto fue un año un poco atípico porque se concentró en verano, en general en enero todo el mundo dice tranquilo, y yo creo que lejos de eso, yo me había tomado unos días de licencia la primera quincena y bueno, tuve aquí un aterrizaje forzoso asumiendo el 15 de enero. Pero esa fue, podría decirse, una de las habilidades del movimiento de autoconvocados, ¿no? La de generar en esa época, habitualmente tranquila, cuando está incluso el sistema político distraído, un hecho político, social, gremial muy fuerte, ¿no? Yo creo que vivimos en Uruguay, somos todos muy discutidores, me incluyo, ¿no? Pero claro, obviamente que esta movilización masiva hay que prestarle atención. Hubo mucha gente movilizada, mucha gente que por lo menos, yo no estuve en Durazno, pero sí leí los prensa y los diarios, se movilizó, entiendo, con mucho respeto. Yo mismo salgo todos los viernes, recorro el país, en los momentos que estos grupos estaban movilizándose, pasé por varios de esos puestos, nunca tuve problema. ¿Lo reconocieron? Contrasta. ¿Se bajó, habló? ¿Cómo fue? No, porque en realidad, la verdad que eran muy pocos, debo decirte, un ejemplo de ellos, salgo todos los viernes, y recuerdo cuando ellos estaban en vigilia, yo estaba yendo al Consejo de Ministros en Anchorena, es decir, fui de Montevideo hasta Anchorena, y pasé como 5 puestos. Pero la verdad que había muy poca gente, había algunas máquinas, pero ninguno estaba con agresividad, ni conmigo, ni con nadie. Y yo debo reconocerlo, me parece bueno. A propósito de esto de que el tema ya quedó planteado en enero, y diría a comienzos de enero, una época absolutamente inusual para unas controversias como esta, parecería que el gobierno tuvo algo que ver al no dar una respuesta rápida a aquel pedido de audiencia que habían formulado varias gremiales del agro, ¿no? Como que ahí arrancó el malestar. Incluso un malestar que hasta veía que las gremiales mismas no estaban siendo eficientes. Era una movida que tenía una desconfianza en las gremiales como uno de los puntos, ¿no? Se armó otra cosa. Entonces sí, el gobierno tuvo algo de responsabilidad en eso, parece, ¿no? Mire, esto es como los matrimonios, ¿verdad? Y es como todo en la vida. Yo creo que nunca hay uno que tenga toda la responsabilidad y el otro nada. Yo soy parte del gobierno y seguramente hacemos cosas que a los demás no les gusten y por lo tanto tenemos que repensar siempre.
Uruguay es un país muy rico en institucionalidad, muy rico. Y yo, usted lo decía recién, yo fui presidente del INASE, fui presidente de Línea, fui subsecretario en todas las actividades, y obviamente fui productor rural, trabajé en una empresa, siempre trabajé con las gremiales. El Uruguay tiene una riquísima institucionalidad. Llama un poco la atención que emerja un colectivo con muchísima fuerza como esta, teniendo esa institucionalidad. Yo creo que las principales sorprendidas fueron las propias gremiales, y el gobierno también, es decir, en realidad todo. Bueno, alguna razón habrá. Capaz que si el gobierno les concedía la reunión antes, las gremiales no perdían el crédito, digamos. Está bien, pero eso de diagnóstico es lo que pasó. Vayamos a lo que está pasando ahora. Las medidas que ha ido anunciando el gobierno desde enero, son varias ya, no satisfacen los reclamos del agro y en particular de los autoconvocados. ¿Cómo está manejando en ese sentido la negociación? A ver, nosotros desde el primer momento, en la primera reunión, desde el gobierno dijimos que nuestros interlocutores válidos eran la institucionalidad, ¿verdad? Y también dijimos que los problemas del agro no son uniformes a todo el agro, que hay cadenas que son totalmente distintas y que entendíamos como gobierno que teníamos que tratarla distinta. Por eso fue que en la primera de las reuniones, es decir, el 19 de enero, las medidas fueron para el sector arrocero, que es un sector que viene con problemas de hace mucho tiempo y que no tuvo bonanza, al sector hortifrutícola, que también tenía problemas, y vaya si tiene problemas, usted sabe que además de la medida del 19 de enero, ayer anunciamos nuevas medidas para este sector. Y para el sector lechero, que también tiene problemas. Eso fue 19 de enero. Seguimos trabajando y el lunes de esta semana, es decir, 23 de enero, 19 de febrero, si no recuerdo mal, 19 de febrero. El 19 de febrero agregamos nuevos sectores. Agregamos la ganadería que no estaba incluida en la primera tanda. Sí, la extensión del descuento del IVA al gasoil a los productores ganaderos que tributan por IMEVA. Esa no estaba. Esa no estaba. Porque la devolución del IVA en la compra de combustible había sido originalmente para los productores arroceros, lecheros y hortifrutícolas que no tributan IRAE, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, yo creo que hay montones de problemas que inciden en todas las actividades del país, sin duda. Ahora, no es la misma situación rubro por rubro. ¿Por qué? Porque un ganadero familiar utiliza 4 litros de gasoil por hectárea y un frutícola intensivo utiliza 500, 600. Digo, estoy poniendo extremos, ¿no? Pero en este momento tenemos déficit hídrico importante en algunas zonas. Es normal que esto pase en Uruguay. Lo estamos siguiendo de cerca. Ahí... ¿Usted todavía no le adjudica dramatismo a esa situación, a la de la falta de agua? No, es una situación muy dramática lo que le toca, pero no es en todo el país. Y es en algunas zonas donde se conjugan suelos superficiales, menos lluvia, alguna carga excedentaria de animales, ¿verdad? Un poco más de lo que el suelo puede soportar, a veces, no en todos los casos. Entonces se genera como todos los veranos en este país. Y eso hay que trabajarlo. Y lo venimos haciendo. Y yo estuve en Tacuarembó la semana pasada. Y mañana voy a Durazno a contar. El ministerio viene trabajando en estos territorios desde hace años. Entre el 2010 y en el 18, 17, póngale a diciembre, habíamos hecho en el departamento de Tacuarembó 500 intervenciones en apoyo a los productores para el agua, con tajamares, con alambrados, con bebederos. Esos que tuvieron apoyo no tienen problemas de agua hoy, lo cual no quiere decir que no tengan problemas de déficit de agua, porque el pasto, si no tiene agua, no crece. Pero tenemos un problema, por lo menos, en vía de solución. Y yo insisto con esto, mañana voy a ir a Durazno, vamos a hacer lo mismo, vamos a charlar con la gente, le vamos a contar el seguimiento que venimos haciendo desde diciembre. Pero porque nosotros hoy tenemos información. Pero, por ejemplo, la declaración de emergencia agropecuaria, que es lo que se reclama, lo reclama la Asociación Rural de Tacuarembó, ¿es una posibilidad todavía? Sí, ¿La están considerando para los próximos días?
estamos considerando. O van a seguir con la idea de medidas puntuales para tal zona, para tal otra. Sí, lo que le digo, no hay emergencia agropecuaria para el país por el déficit de agua. Puede haber, y yo nunca lo negué. Yo no niego la herramienta, porque la declaración de emergencia lo que nos habilita es usar un fondo. Es solamente una palabra. De eso se trata. Y un fondo lo hemos utilizado en 2008-2009, en el 2011-2015. ¿Para qué? Para darle ración a la gente. En algún momento hemos trabajado con semillas. Tenemos que definir fuertemente, bueno, ¿cómo podemos traducir eso? Lo he dicho varias veces. Si el problema es agua para tomar las vacas, no le podemos llevar agua a las vacas. La vaca toma tanta agua que no podemos llevarle agua para tomar a la gente, que ya lo estamos haciendo, como gobierno. Sí, las quejas son de que el agua para el consumo de la gente no está llegando con la frecuencia que tendría que llegar, ¿no? Hay testimonios muy claros en cuanto a que se discontinúa el arribo de los camiones de OS, etcétera, ¿no? ¿Eso lo están controlando? ¿Están poniendo atención en ese aspecto? El Sistema Nacional de Emergencia, con las intendencias, con OS, están trabajando. No estoy directamente en eso, pero sé que eso está funcionando. Ahora, si el déficit de agua que le impacta fuertemente a las vacas, si nosotros precisamos tomar agua, las vacas también, ¿verdad? Uh-huh. Pero una vaca toma mucho más agua que nosotros. Los cultivos, que hay zonas donde están muy castigados y nos va a pegar porque van a rendir mucho menos, no lo podemos salir a regar ahora, no tenemos forma física, humana. ¿Por qué digo esto? Porque en la emergencia agropecuaria, bien, podemos decretarla, hay una normativa, la ley de presupuesto del 2007 creo que fue, y su decreto reglamentario, hay una comisión que me asesora a mí, pero que la verdad, ¿sabe qué? Nos venimos reuniendo desde diciembre. Y yo no estoy volando para saber lo que pasa, estoy usando la información científica que hoy el Uruguay tiene, por suerte. Usted cuando dijo que no está volando, está haciendo una alusión política, me parece, ¿no? No, ¿por qué le digo? ¿Se refiere al senador Lacalle Pou, por ejemplo, que ayer hizo una recorrida aérea por el lugar? Pero le voy a decir algo, ni sabía que Lacalle Pou había volado. Me estaba acordando cuando lo criticaron a Gassi, ¿se acuerda? Que es un compañero en su momento. Y me refiero a que hoy tenemos herramientas mucho más precisas y que no precisamos volar. Porque yo sentado desde el ministerio, pidiéndole a mi servicio, yo sé, a nivel de seccional policial, cómo crece el índice verde del suelo. Sé la disponibilidad de agua, sé cuánto llovió, sé la evapotranspiración, sé la carga animal. Bueno, estoy teniendo los elementos para tomar decisión. Y todo eso es lo que yo estoy usando hasta este momento para ir tomando las medidas en función de los tiempos. No quiere decir que yo las tenga todas y que no me equivoque, ¿no? Por favor. No, y además ir al terreno aporta otro tipo de información, pero créame, ¿no? Aporta la vivencia de la gente. Créame, ¿no? Que yo me crié en el campo, que esta información y todo mi equipo nos reunimos 2 veces por semana. Esta semana ya nos reunimos. Estamos tomando los recaudos, estamos juntando toda la experiencia previa y cuando llegue el momento vamos a declarar la emergencia cuando corresponde. Cuando sepamos claramente cómo hacemos. Porque después... Pero usted dice que viene, entonces, esa declaración va a venir... Puede venir. Puede venir. Puede venir. La estamos siguiendo muy de cerca. En cualquier momento puede venir. Porque sí tenemos claro que hay un foco, y le voy a decir dónde. Norte de Durazno, Tacuarembó contra Paysandú, Salto y Artigas. Ahí tenemos un punto rojo donde se conjugan suelos superficiales, muy poca lluvia y pasturas naturales, y la gente está con mucho problema. Seguramente en esa zona, y yo lo estoy hablando aquí de departamento, seguramente lleguemos a nivel de seccional policial, que ya lo tenemos, ¿verdad? Lo estamos chequeando, y tengamos necesidad de declarar en una zona de una emergencia y salir a ayudar a la gente. O sea, también, lo que usted vislumbra es una declaración de emergencia agropecuaria por zonas. Sí. Ni siquiera abarcando un departamento entero, sino zonas de varios departamentos. Es así. Y le voy a decir más. Siempre hemos hecho así, ¿verdad? Y tenemos la experiencia, recuerdo la última fue la de 2015, creo. Iniciamos con seca en Rocha y La Valleja. Y empezamos a bajar por los departamentos del sur. Después seguimos Canelones, después seguimos Florida. Nos llevó un mes más o menos. Cuando llegamos a Florida, que fue el último, la emergencia agropecuaria que habíamos iniciado en Rocha por sequía, teníamos todo Rocha inundado, todos los bañados de Rocha. Sí, y esa es la realidad del país. Digo, por eso yo creo que no
no podemos generalizar de tal manera. De todos modos, y para cerrar esta parte de la conversación, a propósito de la declaración de emergencia agropecuaria y sus consecuencias, su utilidad, el fondo a los efectos de la compra de comida para el ganado, que ese es uno de los grandes intereses en esta materia, ¿no? Por eso, sobre todo, se reclama la declaración. ¿Cómo está? ¿Qué volumen tiene? ¿Qué facilidades otorgaría? El declarar la emergencia le da acceso... primero, la declaración de emergencia precisa el informe, que tiene que ser preceptivo y obviamente recomendar esto, de una comisión que integra el Ministerio de Economía y Finanzas, el INUMED, Meteorología, el Director General de Secretaría de nuestro Ministerio, el Director General de Desarrollo, que también es territorial de nuestro ministerio, y el director de descentralización. Casi toda esta gente, casi toda, porque economía no, economía es más por el tema financiero, con INUMED, con desarrollo, con descentralización, con todos los actores, ya nos hemos reunido varias veces analizando. Esta información ya la tenemos. Nos falta solamente decir, bueno, está bien, está decretada, esto nos da el acceso al fondo. Hemos hecho relevamiento de la disponibilidad de raciones en el país. Esa era una primera pregunta. ¿La tenemos? Raciones hay, sí. Volumen de raciones tenemos. Hay. ¿Y dinero para comprar las raciones? ¿Qué permitiría por productor? ¿Alguna referencia para que el oyente se oriente? Tenemos las antecedentes, ¿verdad? Los antecedentes es que damos tantos kilos de cáscara de soja, por ejemplo, que es lo que habría disponible, por animal, hasta determinado nivel de carga, ¿verdad? Nosotros tomábamos un animal por hectárea, que es lo lógico. Yo sé que hay gente que tiene más, pero también eso también es un riesgo empresarial de alguna forma. Entonces, como gobierno, definíamos, la emergencia tiene que definir la zona precisa, y yo creo que ahí son seccionales policiales. Tiene que definir el plazo, ¿por cuánto tiempo? 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Tiene que definir qué es lo que va a suministrar. Ejemplo, cáscara de soja, por ejemplo. Y tiene que definir también en qué condiciones, ¿verdad? Si son subsidios, si son fondos retornables o no. Y aquí hay también una condición que quiero poner arriba de la mesa. Nosotros vemos en las emergencias anteriores, se repartió en el país del orden de 8,5 millones de dólares la primera, 2011, y la segunda fue 1,5 millones de dólares. Esos son fondos retornables, y de eso retornó en torno del 50%. Por lo tanto, hoy el Estado, el Ministerio, tiene un fondo a disposición, es más chico que esto que repartimos hoy, y lamentablemente no volvió todo lo que tenía que Cuando volver. usted dice lamentablemente, ¿a qué alude? ¿A que hubo gente que no cumplió? Sí, ¿Hubo productores que no cumplieron? Hay gente que no con lo cumplió, que tenían que pagar. Hay gente que no cumplió, y la condición que nosotros siempre ponemos, y bueno, si a alguien le prestamos en el 2008 o 2009, ¿verdad? Pasaron años de embromados y años de bonanza. Tenía que devolver, y no devolvió, no se le va a volver a prestar, ¿verdad? Eso también quiero decirlo claro. Lo último, usted decía, la declaración de emergencia va a ser por seccionales policiales, se va a hilar fino hasta ese punto. ¿No hay seccionales policiales en esa zona de la que usted hablaba que hoy ya requieren esa asistencia? ¿Que hoy mismo tienen productores que estarían necesitando ir a comprar esa comida para el ganado? Sí, seguramente hay. Yo no puedo decirle que no los he recorrido a todos, seguramente. Y también debo decirle, cuando nosotros ponemos una línea por seccional policial, a mí me ha pasado. Hay una calle que divide, y no puedo decir que de un lado de la calle está seca y del otro no. No, pero me pregunto las situaciones de hoy. No, está bien. Esa situación de hoy la hemos venido contemplando. 2 temas. El pastoreo de ganado en la calle, que es una potestad de nuestro ministerio a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, es una cosa que se puso a disposición de los productores. Eso ya está, eso está vigente. Está habilitado y lo están usando. Y se usó poco, ¿eh? Mire que se usó poco. Yo estuve chequeando esto, porque eso es importante, también irlo midiendo. El otro tema que hay, estamos en pleno periodo de vacunación. Cuando usted está en el campo, hay algún potrero que se queda sin agua, tiene que mover los ganados. Eso es un problema. Eso también lo estamos monitoreando desde nuestra Dirección de Servicios Ganaderos. La sanidad animal, la vacuna aftosa, estamos en un país
libre de aftosa con vacunación. Lo que nos hace tener confianza en el mundo cumplir con esto. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy cerca de los productores y obviamente, si están en un potrero y se quedaron sin agua, yo no le puedo prohibir que lo muevan, ¿verdad? Lo va a mover aunque yo no le dé permiso. Tenemos que hacerlo en forma ordenada. Estamos trabajando en eso. Pero, de cualquier manera, entiéndame, nosotros no son medidas genéricas. Yo entiendo que hay productores que hoy pueden estar en situación muy crítica y capaz que necesitarían la emergencia. Han aparecido en la prensa. Por eso estamos saliendo a recorrer y poniendo la cara y poniéndonos a disposición. Y estamos... También tenemos que tener claro que cuando declaremos la emergencia, además de declararla, tenemos que dar respuesta. Para dar respuesta tenemos que tener los fondos, tenemos que tener la ración y tenemos que repartirla rápidamente para que llegue. Si no, es solo un saludo a la bandera. Ministro Benech, nos detuvimos en la primera parte en la sequía, sobre todo la situación de déficit hídrico, digamos, en varias partes del país y cómo le está encarando el ministerio que usted encabeza. Vayamos a otros de los asuntos que están en el tapete, sobre todo en las negociaciones estas que ahora, esta semana, tomaron forma con esas mesas que se instalaron justamente en la sede de su cartera. Los productores pretendían recibir un cronograma y una metodología de trabajo. El gobierno lo que hizo este lunes fue presentar nuevas medidas, pero no explicó cómo se va a funcionar y ahí ya se generó un lío, se generó un cortocircuito, un malestar este lunes. ¿Qué contesta sobre ese punto? Estamos construyendo entre todos, ¿verdad? Frente a esto, y hace muy poco tiempo, la primera reunión fue en enero. Y el presidente la convocó a las gremiales representativas. Yo estuve allí estuvo la Asociación Rural, la Federación Rural, Asociación Nacional de Productores de Leche, Cooperativa Agraria Federada, Comisión Nacional de Fomento Rural y Asociación de Cultivadores de Arroz. No estaban los autoconvocados. No, eso fue después del acto del 23 de enero. ¿Por qué hago este raconto? Porque en esa reunión, como gobierno, ya llevamos algunas medidas. Porque sí. También se nos dice que... Las mencionó recién. Sí, pero se nos dice que somos lentos. Y bueno, yo puedo reconocer que a veces somos lentos, pero en este caso yo diría que no somos lentos, somos atípicamente ágiles. En la última reunión, que además tuvo la novedad que fueron invitados los autoconvocados, y yo invité personalmente a las 3 personas que habían ido a la presidencia de la República, fueron recibidos por el presidente, y teníamos los nombres, sabíamos quién era, y yo le mandé la carta a ellos invitándolo. El ámbito que se constituyó hace, 30 días, fue una mesa de trabajo con la integración de los ministerios involucrados, y el presidente lo dijo, preside Agricultura, y vamos a seguir trabajando. Y hay una nueva propuesta, también de este lunes, ¿no? Hoy estamos a jueves, este lunes, que es la primera vez que yo recuerdo, por lo menos, que el presidente tiene la delicadeza de ir y sentarse con nosotros a la mesa. Y cayó de sorpresa porque él tenía mucha gente, pero fue. Y además hizo la propuesta de que creáramos un grupo para que fuera proactivo y seamos capaces de trabajar anticipadamente a los problemas. Bueno, todo eso hay que construirlo. Ahora, mire que hoy es jueves y estoy hablando del lunes, ¿no? Estamos a 3 días. Es difícil que pueda... Yo no sé cómo hacer para ser más rápido, la verdad. Antenoche, el martes de noche, hubo una reunión de la dirigencia de los autoconvocados que resolvió: hasta que el gobierno plantee medidas concretas de alcance general, no participaremos en mesas de diálogo dilatorias y sin avances en el tratamiento de la problemática planteada en la proclama. ¿Cómo ve esta resolución? Ellos marcan 2 cosas. Primero, que quieren reuniones de trabajo y no de diálogo. Segundo, que la cosa va lenta. Entienden que va lento. Bueno, lo que pasa es que yo debo decir, si ellos entienden que lo que nosotros ponemos arriba de la mesa no es trabajo, yo no puedo convencerlos. Estamos en un país libre y democrático y con respeto. Yo estoy con voluntad, el gobierno está con voluntad de trabajar, pero no de obligar a nadie. Porque ellos no estaban en la primera reunión y nosotros los invitamos, porque varios nos pidieron, inclusive las gremiales, que los invitáramos.
Si ellos se retiran, bueno, ellos se retiran. La voluntad del gobierno es trabajar con los que quieran venir. Y si no, lo dijo el presidente y yo lo comparto, vamos a trabajar igual. Nosotros vamos a seguir trabajando, porque es lo que nos corresponde. Somos un gobierno elegido democráticamente por todos los uruguayos. Y a mí me parece que estos ámbitos tenemos que cuidarlos. Y no es decir, bueno, si no hacen lo que yo quiero, entonces no converso más. Y bueno, no es así. Yo he trabajado muchos años con todas las gremiales y no es que piense igual que el resto. Le puedo dar los nombres de las personas con las cuales compartí y soy hasta amigo, pero no pensamos igual. Y si no pensamos igual, tenemos que buscar puntos de encuentro para poder avanzar. Ahora, lo otro es el tipo de medidas, ¿no? Reclaman, y esa fue una de las características de la proclama del 23 de enero, medidas de alcance general, mientras que el gobierno insiste en ir con las medidas particulares, ¿no? Para tal rubro, para tal otro, para determinado tamaño de productores y no para otro tamaño. Y ejemplo del tipo de medidas que ellos entienden hay que adoptar, la rebaja del precio del gasoil, que se ha adoptado justamente de manera parcial. Ellos dicen tiene que ser general para todos los sectores de producción y de servicios. Señalan algunos ejemplos: las empresas de siembra y cosecha, las empresas que venden servicios de siembra y cosecha, trabajan con gasoil. Y los costos de esos servicios después repercuten en los costos de la producción, en los problemas de competitividad, etc. Las empresas transportistas, lo mismo, trabajan en base a gasoil y el precio del gasoil repercute en los costos, en los problemas de competitividad. ¿Por qué el gobierno no va por ese lado? ¿Por qué no comparte ese razonamiento? Primera cosa, estamos hablando del sector agropecuario. Ellos hablan de la cadena. Ellos hablan de la cadena, pero tiene sentido, porque los costos y la competitividad no se definen solo adentro del campo del establecimiento, ¿no? Pero yo soy parte de un gobierno y soy ministro de Ganadería hoy, me tocó la silla esta. Y por lo tanto tengo que hablar y me refiero al sector agropecuario. Y esto nació con reclamo del sector agropecuario. Y como yo vengo del interior, sabe que, más gráfico no puedo ser. Si queremos agarrar una gallina, tenemos que correrla de a una. Si las corremos todas juntas, es muy difícil agarrarla. Y el sector agropecuario tiene algunas particularidades. Y acá voy directo a las medidas. La actividad agropecuaria es una actividad de escala. Y eso trasciende nuestro gobierno y cualquier gobierno. El ingreso neto de un productor cualquiera, 150, 200 dólares por hectárea, es lo que gana en promedio, obviamente, ¿no? Habrá algunos que ganan mucho más y otros que ganan mucho menos, pero si agarra un lechero, póngale 150 dólares por hectárea a un lechero que trabaja todos los días del año, él, su mujer, su hijo, y es lo que le queda, usted va a ver que estamos hablando de muy poca plata. Por eso nosotros hablamos de políticas diferenciales, porque si tiene 50 es una cosa, ahora si usted tiene 1000 es otra. Y bueno, nosotros no podemos medir con la misma vara como gobierno. Esa es nuestra definición política. Nosotros apoyamos más a los más chicos y a veces no apoyamos a los más grandes, los apoyamos menos. Esa es una definición política. Y el fundamento es esa, es la escala. Y cuando nos reclaman, porque también fue el reclamo, se fueron 12.000 productores entre censo y censo, es cierto, pero el 78% de esos tenían 65 años o más. Entonces, y son chicos. Entonces, si son chicos, son viejos, trabajan mucho, ¿cómo hago yo para que se queden? Como país, como gobierno. Yo acepto el desafío. Ahora, yo no puedo tratar igual, a mi juicio, y esto es muy personal, al que tiene 50 que al que tiene 1000. Ese es un criterio, pero el otro, ¿por qué hay rubros de la actividad de la cadena agropecuaria que no están contemplados? Porque hay rubros que tienen mucho más dificultad que otros. Le voy a poner ejemplos. No, pero le mencionaba estos de servicios, por ejemplo, ¿no? No, eso es otra cosa. Esa es otra. A ver, aquí hay otra complicación, ¿verdad? Y yo no digo que en algún momento no los podamos tener arriba de la mesa. No los estoy negando. Hemos tratado de priorizar y priorizamos los que a nuestro juicio tenían mayor complicación para hacerlo muy rápidamente. Porque estamos hablando aquí de respuestas de día. Tomar medidas. Hay un diagnóstico compartido por todos. Y yo le dije hoy. En la mesa del otro día dijimos todos, bueno, el país tiene déficit fiscal. Estamos gastando más de lo que ingresa.
Ese es un problema. ¿Cómo hacemos para, además de dar respuesta, que entre menos plata? Porque tenemos que reaccionar recursos. Usted lo que dice es que no se puede hacer una rebaja general del precio del gasoil, porque el gasoil es un sistema de recaudación de impuestos. Y esos impuestos se precisan para bancar el déficit fiscal, para achicar el déficit fiscal. No digo que no se pueda, porque sabe que dentro de todo esto también, yo creo que todos los uruguayos tenemos derecho y tenemos responsabilidad. Dentro de la responsabilidad está la formalización. Y yo creo que hay mucho informalismo y que hay gente que no paga, estoy seguro. Entonces, y estas cosas no lo vamos a resolver rápido. Yo la verdad no sé cómo hacerlo. Y me estoy metiendo aquí en temas que ni siquiera son de agricultura, son de otras carteras y de otros compañeros que por supuesto tienen mucha conexión. Pero estamos trabajando en equipo, esto lo estamos charlando a diario. Pero cuando usted hablaba del déficit fiscal, ahí está otro de los reclamos que se planteó en Durazno, y por eso hablan de medidas que no solamente tienen que ver con el agro o con tal o cual sector del agro. El alto nivel del gasto público, que el gobierno debería por lo menos dar señales de recorte del gasto público a efectos de que, por ejemplo, no tenga después que dejar el precio del gasoil alto para poder enfrentar ese tipo de contingencias. Reclaman eso, reclaman otro tipo de medidas, una ley fiscal que obligue de una vez a cualquiera que sea que gobierne en el próximo periodo a no gastar más de lo que le ingresa. Ni siquiera sería una ley para este gobierno, pero sería una señal. Bueno, ¿qué dice usted con respecto a este tipo de planteos? ¿Por qué no tienen cabida este tipo de planteos? ¿Sabe qué? Yo primero creo que hay que tener autoridad moral para hacer esas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de un movimiento de productores que ha pasado por ciclos de bonanza, que está endeudado, cuando no estaba. Y si está endeudado y no estaba, y pasó por bonanza, es porque gastó más de lo que podía gastar. Y nos está pidiendo al gobierno que hagamos lo que ellos no hicieron. Porque ¿por qué no están pidiendo recursos? ¿O no? Entonces, pero está bien. Yo acepto el desafío. Yo vi todos los reclamos de ellos, yo creo que hay unos cuantos errores, y yo no los voy a contestar aquí. Pero ¿sabe por qué no los voy a contestar? Porque lo va a contestar el presidente y ya lo dijo. Porque ahí hay cosas que son verdades a media, o alguna información que falta. Nosotros somos gobierno, tenemos toda la información y tenemos la obligación de informarle a la ciudadanía cómo gastamos la plata de la ciudadanía. Y lo vamos a hacer, lo va a hacer el presidente, yo no lo voy a hacer. Pero todavía hay margen para tomar medidas en la lista de las que se plantearon en el Durazno. Siempre hay margen, yo creo que sí, pero hay margen si estamos dispuestos a conversar y a negociar. Si no hay margen, si es solo lo que yo digo y no me bajo de esto. Estos son negociaciones. Yo le ponía un ejemplo recién. Si tenemos déficit fiscal, es como una familia, ¿no? Nunca las culpas son de uno, siempre es del equipo. Y yo integro ese equipo. Nunca digo que no hay margen, pero digo, busquemos los ámbitos de negociación. Otro motivo que dieron los autoconvocados esta semana para dejar las mesas de trabajo, si es que no son de trabajo, si es que no producen medidas del tipo de las que están reclamando, si no se negocia en base a ese tipo de medidas. Bueno, pero aparte manejaron otro argumento, la discusión entre el presidente Tabaré Vázquez y este grupo de personas frente a la sede del ministerio. Dice la resolución: se dieron hechos lamentables de pública notoriedad que rechazamos tajantemente, porque los autoconvocados rechazaron la conducta de esta gente que se plantó frente a Vázquez, pero son hechos que se han usado intentando desacreditar y politizar al movimiento. ¿Qué dice usted de esta última parte, de esta inquietud, de cómo se usó desde el gobierno lo que ocurrió el lunes en la vereda del ministerio? No me corresponde a mí evaluar o jerarquizar lo que pasa. Yo creo que es lamentable, está muy mal lo que aconteció el otro día. Y no tiene nada que ver el ámbito de trabajo que teníamos dentro del ministerio, que yo estaba presidiendo en ese momento, en la Sala Schwed, con lo que le pasó al presidente cuando salió y bajó por constituyente y estaba este grupo de gente. Yo, la verdad, no sé a quién responde, pero ¿sabe qué? Uruguay somos un país chico y nos conocemos todos. Y está lleno, y usted los debe tener, un montón de WhatsApp e información. Cada uno saque sus conclusiones. Yo saco las mías y las tengo.
Bueno, pero por ejemplo, pero no las voy a decir públicamente porque no me corresponde. La discusión más difundida de las que tuvo Vázquez esa tarde fue con un integrante de la Mesa Nacional de Colonos, que es una de las varias organizaciones de colonos que existen. Fue brava esa discusión, acusaciones cruzadas de mentir, etcétera. Después incluso Presidencia da a conocer los antecedentes, entre comillas, de este colono en cuanto al cumplimiento de sus compromisos. ¿Hay algún problema en particular en el gobierno con la Mesa Nacional de Colonos? No, ninguno. Porque Mire, el reclamo era ahí, ¿por qué no estaban delegados de la Mesa Nacional de Colonos en las mesas del ministerio, estas que se habían puesto a funcionar? y no estaban, primero, porque la mesa de colonos no estaba en las citaciones, las hice yo. Y las hice yo con nombre y apellido, porque eso era lo que habíamos pactado. Nosotros teníamos una nota. Como gobierno, tenemos que saber con quién estamos hablando. No podemos hacer una asamblea si queremos que sean mesas de trabajo. Entendamos, no. Y los mesas de colonos no estaba entre la lista de los convocados. No estaba. Había 3 personas de los autoconvocados. 3. Sí. Nogué, Falchi y Rivas. Y los hice yo. Entonces, a ver... Pero si van varias gremiales del agro, ¿por qué no la Mesa Nacional de Colonos? Pregunto porque fue el tema que en definitiva desató ese lío, bien, ¿no? pero las gremiales que estaban son gremiales institucionales que ya venían trabajando. Son las mismas. Entonces, yo creo que tenemos que, como uruguayo, y yo en esto soy parte de un poder ejecutivo, y nosotros tenemos que ejecutar, además de discutir, pero tenemos que ejecutar. Y no podemos ejecutar en asamblea, no podemos. Tenemos que entender que tenemos que hacernos representar, es necesario eso. El presidente Vázquez le respondió a este colono que no había existido una solicitud de la Mesa Nacional de Colonos para intervenir en este diálogo. ¿No? Ellos dicen que ahora van a formalizar efectivamente ese pedido. ¿Hay espacio para darles cabida o definitivamente no es el criterio? Esta es opinión muy personal, ¿vio? Y yo insisto, somos un poder ejecutivo y si nos piden agilidad y rapidez, tenemos que tener herramientas para hacerlo así. Si abrimos indefinido, todos nos van a querer estar representados. Es lógico, a mí me han llamado de todos los lugares queriendo estar. Y a todos les he dicho lo mismo. Bueno, escúchenme, si estamos en un país que tiene instituciones que tienen 100 años de vida o más, que tienen todos los productores de este país, no tienen los canales para expresarse. Tenemos que seguir agregando gente. No podemos ser eficientes si estamos permanentemente agregando gente. Yo la verdad no sé cómo hacerlo. Y lo último, Presidencia de la República tomó una decisión que ha resultado muy controvertida, muy cuestionada, la de publicar en su sitio web el historial de este productor, de este colono del departamento de San José, en cuanto a su incumplimiento con el Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué dice desde el Ministerio sobre una comunicación de ese estilo? No digo nada, digo que era información pública, que ya estaba difundida públicamente. Suelo revisar la página web del Instituto Nacional de Colonización. Pero toda esta información estaba. Pero ¿por qué se la toma y se la destaca nada menos que desde el sitio web de la Presidencia de la República? Insisto, se lo va a hacer con todos los productores, con todos los que tienen deudas con el Estado, bueno, etcétera. No sé. No sé. Yo creo que... Lo digo porque más allá de si está bien o está mal, es un hecho que esa publicación complicó las cosas, enrareció el ambiente, ¿no? Mire, este es un tema, y le voy a hacer una historia muy vieja, ¿no? Yo fui presidente del Instituto Nacional de Semilla. Sí. Y propuse en su momento, entre el 2005 y el 2010, el Instituto de Semilla tiene la potestad de sancionar a los que incumplen. Y yo propuse que una sanción, además de la económica que se puede hacer, fuera publicar en la página web los incumplidores. No lo pude hacer. Me lo negaron. Pero me lo negaron los mismos, porque son los de la actividad semillerista. Yo creo que en nuestro país la exposición pública, mi opinión, yo estoy de acuerdo. Ahora, hay que hacerlo con cuidado. Pero en este caso, en este caso, una cosa es publicar la información de todos los incumplidores, otra cosa es elegir a uno por una razón muy particular. Pero esta era pública. No, yo no tengo más que eso. Le digo, a mí no es novedad. Yo ya sabía exactamente todo esto que ha aparecido publicado.
Claro, pero es como tomar una especie de revancha con una persona en particular, ¿no? Se puede ver así. Yo no tengo juicio en este momento, insisto. ¿Su empresa sigue emitiendo recibos de sueldo en papel? Distribuir, firmar y archivar quedó en el pasado. Genere ahorros y brinde facilidades para su personal. Incorpore recibo electrónico de sueldo Datalogic, compatible con su actual sistema de nómina. Somos Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy. Ingeniero agrónomo Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para conversar de todos estos temas. Volvemos en cualquier momento. Muchísimas gracias, un saludo a los que nos están escuchando, mirando, y gracias por permitirnos comunicarnos con la gente. Es nuestra forma de trabajo. Muchas gracias. Hasta la próxima.